En acción de gracias, mi yerno, lleno de arrogancia, me llamó basura inútil frente a toda la familia, pensando que saldría impune. Pero al día siguiente recibió 3 mensajes, uno mío, otro de mi abogado y otro del banco. Aquellas palabras, que se suponía iban a destruirme, se volvieron en su contra, cambiando su vida para siempre. La traición dentro de la familia despertó una justicia que nadie esperaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Papá, no puedes simplemente cortarnos así. La voz de Kale se quebró en el comedor, su tenedor cayó contra el plato de porcelana. El pavo a medio partir reposaba frente a mí, su piel dorada ahora fría y olvidada. Scott se recostó en su silla, agitando el vino en su copa con arrogancia calculada. Leonard, teníamos un acuerdo. 3.000 al mes. Kale contaba con ese dinero. Dejé el cuchillo para trinchar lentamente, con deliberación. Alrededor de la mesa, los demás familiares se movían incómodos. Marta, mi hermana, cruzó una mirada preocupada con su esposo Paul. El hermano de Scott, James, se quedó con el bocado a medio masticar, mientras su esposa Cristina alargaba la mano hacia su vaso de agua con los dedos temblorosos. No teníamos ningún acuerdo, respondí en voz baja. Yo ayudé porque quise ayudar. ¿Ayuda? La risa de Scott fue dura, amarga. ¿A eso llamas ayuda? ¿Abandonar a tu hija? Ella está sufriendo por tu culpa. Las palabras flotaron en el aire como humo espeso. Las lágrimas de Kale volvieron a brotar, la máscara del rímel marcando líneas oscuras en sus mejillas. Miraba entre su esposo y yo, atrapada en una guerra que nunca quiso. Crié a 5 hijos después de que tu madre murió. Continué con voz firme, aunque sentía el calor subir por mi pecho. Los llevé a todos a la universidad. Compré esta casa para que siempre tuvieran un lugar donde reunirse. Historia antigua, me interrumpió Scott, agitando la mano con desdén. Lo que importa es el ahora. Lo que importa es que tu hija necesita apoyo y eres demasiado egoísta para dárselo. El comedor quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pie en la esquina. Paul carraspeó nervioso. James jugaba con la comida en el plato, evitando mirarme. «Egoísta». La palabra me supo extraña en la boca. Scott se levantó de golpe, la silla arrastrándose con fuerza sobre el suelo de madera. El vino lo había vuelto temerario, imprudente. Con el rostro enrojecido, me apuntó con el dedo a través de la mesa de caoba que mi esposa había elegido hacía 30 años. Sí, egoísta. Te sientas en esta casa enorme, acumulando dinero, mientras tu propia hija lucha por pagar la hipoteca y trabaja turnos dobles solo para poner comida en la mesa. Sentí mi mandíbula tensarse. Kale trabaja medio tiempo en una boutique. Ese no es el punto. Scott golpeó su copa de vino contra la mesa con tanta fuerza que el tallo se partió. El líquido oscuro se extendió sobre el mantel blanco. El punto es que la familia cuida de la familia. Pero tú, dio un paso hacia mí, bajando la voz a un susurro venenoso. Eres basura inútil. Mi esposa merecía un mejor padre. La sala estalló en exclamaciones ahogadas. La mano de Marta voló hacia su boca. Cristina volcó su vaso de agua, los hielos rodando sobre la mesa. James al fin levantó la mirada, con los ojos desorbitados, pero lo que yo sentí fue otra cosa. Algo frío y calculador se acomodó en mis huesos como escarcha invernal. La furia que esperaba nunca llegó. En su lugar, una calma extraña me envolvió, trayendo consigo una claridad que no experimentaba desde hacía años. Me levanté despacio, la servilleta cayendo al suelo, mientras todas las miradas se clavaban en mí, esperando una explosión que nunca ocurrió. Scott retrocedió un paso, quizás consciente de que había cruzado una línea sin retorno. La cena terminó, dije simplemente. Las palabras cargaban una firmeza que hizo estremecer a todos. Kale intentó hablar, pero levanté la mano. No con rudeza, sino con decisión. El gesto de un hombre que ya había tomado una determinación. Caminé hacia mi estudio,
escuchando sillas arrastrarse y murmullos apagados a mis espaldas. En el umbral, me detuve sin girarme. James, por favor, ayuda a tu familia a recoger sus cosas. Detrás de mí, Scott discutía con Cale en susurros ásperos, hablando de mantenerse firme, de no dejar que un viejo lo intimidara, pero su voz ya no sonaba confiada. Era hueca, desesperada. Cerré la puerta del estudio y me dirigí al escritorio. A través de la ventana podía ver la casa de mi vecino, la luz cálida escapando por las ventanas, donde seguramente otra familia compartía pastel y veía fútbol, sin imaginar que a unos metros la vida de varios estaba cambiando para siempre. Mis dedos encontraron el tirador de bronce del cajón donde guardaba mis registros financieros. 3 meses de ayuda retirada. $850.000 en ahorros. 45 años de experiencia en los negocios. Scott Martin acababa de cometer el mayor error de su vida. 2 horas después apagué las luces del comedor. La copa rota había dejado una mancha permanente en el mantel favorito de María. Guardé el pavó sobrante y lavé los platos, moviéndome por la casa con precisión mecánica. Mi estudio se sentía más pequeño esa noche. El escritorio de caoba, normalmente mi refugio, parecía cargado con el peso de las palabras de Scott. Basura inútil. Me dejé caer en la silla, mirando la fotografía de María que llevaba 12 años observando mi trabajo. Cumplí mi promesa, susurré a su rostro sonriente. El cajón del escritorio se deslizó con su crujido habitual. Dentro, 12 años de registros financieros se alineaban en carpetas manila, cada año cuidadosamente rotulado con mi letra precisa, diciembre de 2012 a noviembre de 2024. La historia de mi sacrificio documentada en estados de cuenta y cheques cancelados. Saqué mi vieja calculadora, el mismo modelo de Texas Instruments que había usado en negocios décadas atrás. Los números no mentían, $3.000 cada mes durante 12 años. Mis dedos se movían con facilidad sobre las teclas. 36.000 al año. 144 meses en total. $432.000 solo en pagos básicos. Pero no era todo. La carpeta roja contenía los extras, 8.000 para la transmisión nueva del Honda de Scott, 12.000 para la cirugía de Cale cuando el seguro no alcanzó, 5.000 para el anticipo de su casa actual, 4.000 para el programa de certificación de Scott que jamás le dio el ascenso que prometía. Cada recibo contaba la misma historia, solo esta vez, Leonard. Te lo pagaremos. Esta será la última vez que necesitemos ayuda. Las mentiras se habían acumulado como polvo sobre muebles olvidados. Abrí la carpeta marcada Conversaciones. Mi hábito de documentar diálogos importantes de la familia me había servido bien en los negocios. María me enseñó que la memoria era frágil, pero los registros escritos nunca mentían. 15 de diciembre de 2012. La voz de Cale, entre sollozos: Papá, Scott está haciendo todo lo posible por conseguir un trabajo estable. Si pudieras ayudarnos con la renta hasta que se acomode. 3 de marzo de 2015. La voz confiada de Scott: Leonard, este ascenso es prácticamente seguro. 6 meses como máximo y seremos independientes. 12 de agosto de 2018. Otra vez Cale. Sabemos que dijimos 6 meses, pero el mercado inmobiliario está una locura ahora mismo. Scott está trabajando en algo grande en su empresa. 4 de octubre de 2021. El tono irritado de Scott: Mira, agradecemos la ayuda, pero somos adultos. No necesitamos sermones sobre presupuestos. Las entradas continuaban, cada una pequeña traición envuelta en obligaciones familiares. Promesas rotas, plazos ignorados, la gratitud sustituida poco a poco por el derecho adquirido. Cerré los ojos y volví a aquella mañana de diciembre cuando la respiración de María se volvía cada vez más débil. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Prométeme que cuidarás de nuestra niña, susurró. Cale va a necesitar guía. Es demasiado confiada, demasiado generosa con su corazón. Le prometí en el acto, sin dudarlo. ¿Cómo podría hacer otra cosa? Pero María nunca dijo nada sobre cuidar de Scott.
La pantalla de la calculadora brillaba bajo la luz del escritorio. $487.350. Casi medio millón. Más de lo que la mayoría ganaba en una década. Más de lo que yo había gastado jamás en nada, salvo en esta casa. Me recosté en mi silla de cuero, la misma que María me había regalado por sorpresa en mi 50 cumpleaños. La misma silla donde construí mi negocio de construcción desde un pequeño préstamo hasta llegar a emplear a 37 personas. Donde negocié contratos por millones. Donde aprendí que los hombres exitosos no se enfadan, se vuelven estratégicos. Scott me había llamado basura inútil delante de mi familia, en mi propia casa, en mi propia mesa. Olvidó que la basura se tira. Pero lo de inútil, eso estaba por verse. Tomé el teléfono y repasé contactos que no llamaba desde hacía meses. Asociados de negocios, abogados, profesionales que sabían que todo problema tenía solución si uno conocía el camino correcto. Mañana sería un día muy distinto. El amanecer se filtraba por las ventanas de mi estudio mientras apartaba los registros financieros. Mi café se había enfriado horas atrás, pero dormir era imposible. La casa se sentía diferente ahora, cargada de propósito en lugar de vacío. Abrí el cajón inferior del archivador, ese que rara vez tocaba. Allí seguían organizados los documentos legales de mis años de empresario, escrituras, plantillas de contratos, acuerdos de sociedad, y en la carpeta marcada Asuntos familiares legales, encontré lo que buscaba. Los papeles de la hipoteca de 2016. La firma de Scott aparecía descuidada en la página 12, confiada, insolente. Pero más arriba, en la sección de fiadores, estaba mi nombre escrito en letras mayúsculas y cuidadas. Recordaba bien aquel día. Cale me rogó que firmara como aval porque el crédito de Scott no era lo bastante bueno para conseguir la casa de sus sueños. Solo como respaldo, papá. Nunca necesitaremos que pagues nada. 8 años después comprendí lo que Scott había olvidado, o quizá nunca entendió. Yo no solo avalé su hipoteca. Yo era dueño del 30% de esa casa. Mi experiencia empresarial volvió como memoria muscular. La ley de propiedad era simple si entendías lo esencial. Como avalista y copropietario, tenía derecho legal a exigir el pago inmediato de la deuda. Podía forzar la venta. Podía ejecutar el préstamo. Scott no tenía la menor idea. Tomé mi vieja agenda de cuero, la que había sobrevivido a 3 décadas de negocios. Entre sus páginas encontré la tarjeta de Richard Palmer. Mi abogado desde hacía 15 años, el hombre que manejó los contratos de mi empresa y me ayudó a navegar la herencia de María. A las 7 en punto marqué su número directo. Richard Palmer. Dígame. Richard, soy Leonard Green. Necesito tu experiencia legal en un asunto familiar. Leonard. Su voz se suavizó de inmediato. ¿Cómo te encuentras? Sé que las fiestas pueden ser difíciles desde lo de María. Estoy bien, pero tengo una situación con la hipoteca de mi hija que requiere atención inmediata. Hubo un silencio breve. Richard cambió a su tono profesional. ¿Qué tipo de situación? Firmé como aval y tengo participación en la propiedad. Los prestatarios principales se han vuelto financieramente irresponsables y además me han faltado al respeto públicamente. Quiero entender mis opciones legales. Ah, la voz de Richard se volvió neutral. ¿Cuándo puedes venir? Esto debemos discutirlo en persona. Esta mañana, si es posible. Dame 1 hora para revisar precedentes de derecho inmobiliario. ¿Puedes estar aquí a las 9? Miré mi reloj. 2 horas para ducharme, vestirme y organizar la documentación. Allí estaré. Trae todos los papeles originales, hipoteca, recibos de pago, cualquier correspondencia relacionada con el préstamo. Ya los tengo preparados. Leonard, su tono dejó entrever preocupación. ¿Estás seguro de que quiere seguir este camino? Los asuntos legales familiares pueden complicarse. Miré la foto de María, luego la pila de registros que documentaban 12 años de generosidad unilateral. Richard, ayer mi yerno me llamó basura inútil frente a toda mi familia,
en mi propia casa, en mi propia mesa. El silencio se prolongó varios segundos. Nos vemos a las 9, dijo Richard con voz baja. Tras colgar, permanecí sentado un buen rato, observando cómo Spokane despertaba tras la ventana. Los primeros trabajadores conducían hacia empleos donde al menos eran respetados. Personas normales viviendo vidas normales, sin saber que, a pocas calles, se estaba gestando una venganza cuidadosamente planeada. Me levanté y fui hacia mi habitación. Ese día requeriría mi mejor traje. El ascensor sonó suavemente cuando llegué al piso 12 del Pulson Center. La oficina de Richard Palmer ocupaba la esquina, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista imponente del centro de Spokane. Había estado allí docenas de veces, pero hoy era diferente. Hoy no venía como empresario en busca de consejos contractuales. Richard me recibió en la puerta de su despacho, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Nos conocíamos lo suficiente como para no necesitar apretones de mano. Leonard, ¿te ves? Se detuvo, estudiando mi rostro. Determinado. Lo estoy. Su sala de juntas olía a cuero y a viejos libros de derecho. Extendí mis documentos sobre la mesa de caoba con la destreza de la costumbre. Escrituras, hipoteca, acuerdos de aval, 12 años de registros de pago. Richard tomó primero el documento de la hipoteca, sus ojos expertos recorriendo el lenguaje legal. 2016. Firmaste como aval de la casa en Miller Avenue. Participación del 30%. Recuerdo que el banquero explicó mis derechos, pero nunca presté atención a los detalles porque nunca pensé ejercerlos. El dedo de Richard recorrió la cláusula del aval. Pero legalmente, aquí tienes un poder significativo. Como copropietario y fiador, puedes exigir el pago inmediato de cualquier deuda vinculada a la propiedad. Un frío y extraño sentimiento de satisfacción recorrió mi pecho. ¿Qué tipo de deudas? El saldo de la hipoteca, préstamos con garantía hipotecaria, cualquier cuenta de crédito que tenga la propiedad como aval. Levantó la mirada de los documentos. ¿Has revisado su estado financiero actual? Ese es mi siguiente paso. Richard se recostó en su silla, su expresión pasó de profesional a preocupada. Leonard, te conozco desde que María estaba viva. Esto no es propio de ti. Ayer tampoco fue propio de mí, respondí, pero Scott dejó muy claro cómo ve nuestra relación. ¿Qué dijo exactamente? Lo miré fijo, sin parpadear. Me llamó basura inútil delante de mi familia, en mi propia casa. La mandíbula de Richard se tensó apenas, casi imperceptible. Ya veo. ¿Y quieres responder por vía legal? Quiero responder de manera adecuada. A la 1:30 de esa tarde estaba sentado frente a Margaret Wells, en la oficina de atención al cliente de First National Bank. Margaret llevaba 15 años gestionando cuentas comerciales y reconoció mi nombre en cuanto llamé. Señor Green, veo que figura como copropietario de la propiedad de Miller Avenue. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Deslicé los documentos de la propiedad sobre su escritorio. Necesito revisar el estado financiero de todas las cuentas vinculadas a esta dirección. Los dedos de Margaret repiquetearon sobre el teclado con eficiencia profesional. Su expresión permaneció neutra, pero alcancé a notar cómo se le ensanchaban levemente los ojos cuando la información apareció en pantalla. El titular principal es Scott Martin. Saldo actual de la hipoteca, 218.000. Saldo del préstamo con garantía hipotecaria, Home Equity Loan, 47.000. Se detuvo y siguió desplazándose. También hay 3 cuentas de crédito que usan la propiedad como colateral. ¿Cuál es el total de deuda en tarjetas de crédito? $34.000 entre varias cuentas. El historial de pagos muestra, pausó mientras revisaba, retrasos constantes en los últimos 18 meses. 2 cuentas están actualmente en estado de morosidad. Sentí las piezas del rompecabezas encajar una a una. La arrogancia de Scott había sido financiada con deudas que no podía manejar. Su vida cómoda, construida sobre dinero prestado que no podía devolver. Como copropietario,
¿Cuáles son mis opciones respecto a estas deudas? Margaret eligió las palabras con cuidado. Tiene derecho legal a exigir la resolución de los pagos. Si el prestatario principal no puede satisfacer las obligaciones, puede iniciar una ejecución hipotecaria o forzar la venta de la propiedad. ¿Plazos? 30 días de notificación por escrito al prestatario. Si no hay resolución, los procedimientos legales pueden comenzar inmediatamente después. Le di las gracias y recogí mis documentos. El camino de vuelta a casa se sintió distinto al de la mañana hacia el centro. Mi maletín ya no contenía papeles viejos, sino armas, munición legal que Scott me había proporcionado sin darse cuenta. El sol se estaba poniendo cuando aparqué en mi entrada. Mañana sería viernes. Tenía el fin de semana para preparar la siguiente fase. Scott me había llamado basura inútil un jueves. Para el viernes siguiente, entendería exactamente cuánto valía la seguridad de su familia. Esa tarde de viernes despejé por completo el escritorio y empecé de nuevo. Cada documento tenía ahora su lugar, escrituras por un lado, registros financieros por otro, precedentes legales en una tercera pila. Mi estudio dejó de ser una simple oficina para parecer un cuarto de guerra. Hice 3 listas en papel legal amarillo, lo que sé, lo que sospecho, lo que necesito probar. La lista de sospechas era la más larga. El estilo de vida de Scott nunca cuadró con su salario, ni siquiera con mi ayuda mensual, las cenas caras, el último modelo de teléfono, las escapadas de fin de semana de las que Cale hablaba con naturalidad. Siempre supuse que era simplemente malo con el dinero. ¿Y si era algo peor que irresponsabilidad? El sábado por la mañana llamé a Richard Palmer a su casa. Necesito la recomendación de un investigador privado, alguien discreto. ¿Puedo preguntar qué tipo de investigación? Antecedentes financieros, apuestas, deudas ocultas. Richard hizo una pausa. James Connor. Es detective, ahora en el sector privado. Te mandaré su número por mensaje. La oficina de Spokane Investigative Services ocupaba un modesto despacho en un antiguo almacén del centro remodelado. James Connor era más joven de lo que esperaba, quizá 52, con la mirada atenta de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana. El señor Palmer me explicó su situación. ¿Sospecha de irregularidades financieras por parte de un familiar? Deslicé la información básica sobre su mesa. Mi yerno. Necesito saber todo sobre sus movimientos financieros de los últimos 18 meses. En especial, juego. James me indicó sus honorarios y plazos. Informe completo en 48 horas. Todo legal y admisible. El domingo por la mañana, James llamó. Antes de terminar mi café, necesita ver esto en persona. Su informe tenía 11 páginas. Las actividades de póker en línea de Scott se remontaban a 22 meses atrás. Apuestas deportivas, juegos de casino, sesiones diarias de 2 a 4 horas. Los números me revolvieron el estómago. $28,000 en pérdidas por juego en 18 meses, explicó James, señalando una hoja de cálculo. Una cuenta bancaria oculta de la que su hija no sabe. 3 tarjetas de crédito secretas. Ha estado desviando aproximadamente el 40% de su salario. ¿El momento? Las apuestas aumentaron de forma drástica después de que usted detuviera los pagos mensuales. Ha estado usando crédito para mantener el estilo de vida que antes se financiaba con su ayuda. Estudié los patrones de transacciones. Scott no solo era irresponsable con el dinero, era adicto a perderlo. Hay más, continuó James. 2 préstamos de día de pago, ambos vencidos. Un préstamo personal de su hermano, James, que no le ha mencionado a su hija. La deuda oculta total se acerca a los $55,000. La habitación se sintió más fría. Scott no solo me había insultado, había estado engañando sistemáticamente a Cale mientras vivía de mi generosidad. Una cosa más, James sacó un último documento. Encontré evidencia de que ha estado investigando la ley de bancarrota. Descargó varias guías, visitó sitios de abogados. Está planeando dejar de pagar todo.
Aquella noche me senté en el estudio con todas las pruebas desplegadas ante mí. La vida financiera de Scott estaba completamente expuesta. Su adicción al juego, su engaño a Cale, su absoluta dependencia del crédito y del dinero ajeno. Me había llamado basura inútil mientras planeaba destruir el futuro financiero de mi hija. Abrí el portátil y empecé a escribir. 3 documentos, 3 mensajes que llegarían el lunes por la mañana a intervalos calculados con precisión. Cada uno le arrancaría otra capa de falsa seguridad, hasta que entendiera exactamente cuán impotente estaba. El primer mensaje llegaría a Scott a las 9 de la mañana. El segundo, al banco a las 11. El tercero esperaría hasta que Scott viniera arrastrándose a mí, pidiendo una misericordia que él nunca mostró. A las 8 del lunes por la mañana, estaba sentado en mi escritorio con el café enfriándose junto a 3 documentos impresos. El primero era personal. Los otros 2, estrictamente de negocios. Tomé el teléfono y escribí con cuidado. No vuelvas a contactar a la basura. Revisa tu correo. Enviar. El mensaje figuró como entregado de inmediato. Scott leería esas palabras y recordaría exactamente cómo me llamó 5 días atrás. A las 8:15 sonó mi teléfono. Richard, ejecuta el aviso de desalojo. Ya está preparado. El correo certificado sale esta mañana. Te envío copia por email ahora mismo. Abrí el portátil y me reenvié el correo de Richard, luego imprimí la notificación legal, 30 días para desalojar. Copropietario de la propiedad figuraba claramente. Membrete oficial del bufete. Todo aquello que Scott jamás se había molestado en entender sobre su propia hipoteca. A las 8:30 marqué a Margaret Wells. Margaret, solicito la aceleración inmediata de la deuda de la propiedad de Miller Avenue. Por supuesto, señor Green. Como copropietario, tiene esa autoridad. Enviaremos hoy mismo cartas de requerimiento por todos los saldos pendientes. Incluya el cronograma, 10 días para el pago completo. $34,000 más intereses. Tendré los documentos listos en 1 hora. 3 golpes, personal, legal y financiero. Scott pasaría la mañana descubriendo que su cómoda vida estaba construida sobre arena y que la marea ya estaba subiendo. Regresé a mi café y esperé. El teléfono sonó a las 11:07. El nombre de Cale apareció en la pantalla. Su voz era casi irreconocible entre sollozos. Papá, ¿qué está pasando? Scott recibió unos papeles esta mañana y está completamente perdiendo la cabeza. Hablan de un desalojo y el banco llama exigiendo pago inmediato. No entiendo nada. ¿Qué te dijo Scott? No me dice nada. Solo repite que es imposible. Que no puedes hacer esto. Que tiene que ser un error. Su voz se quebró. Papá, por favor, ¿qué está pasando? ¿Recuerdas la cena de Acción de Gracias, Cale? ¿Qué tiene que ver eso? Tu marido me llamó basura inútil frente a toda nuestra familia. El silencio se extendió al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más pequeña. Papá, sé que Scott se equivocó al decir eso, pero estos documentos legales no puedes echarnos de nuestra casa. En realidad sí puedo. Soy dueño del 30% de esa casa. Avalé la hipoteca cuando el crédito de Scott no fue suficiente. Algo que, al parecer, olvidó mencionar cuando decidió insultarme. ¿Tú eres dueño de parte de nuestra casa? Lee los papeles de la hipoteca, Cale. Mi nombre está allí, junto al de él. El llanto se intensificó. Pero papá, vivimos aquí. Emma va a la escuela aquí. No podemos irnos. Debiste pensarlo antes de que tu marido decidiera llamarme basura inútil. Por favor, la palabra salió rota. Por favor, no hagas esto. Scott está arrepentido, de verdad lo está. Miré la foto de María en mi escritorio. Ella me había enseñado que los actos tenían consecuencias, que el respeto se ganaba y se perdía con las elecciones. Dile a Scott que la basura inútil acaba de desconectar su soporte vital financiero.
Colgué y dejé el teléfono a un lado. A través de la ventana, la lluvia de diciembre caía como lágrimas. En algún lugar de la ciudad, Scott Martin estaba descubriendo que insultar a la persona equivocada podía costarle todo. Mi café estaba frío, pero yo me sentía más cálido que en años. El martes por la mañana llegó el primer colapso. Cale llamó a las 9:15, su voz desgastada de tanto llorar. Papá, Scott perdió su trabajo ayer. No pudo concentrarse después de esos papeles legales. Cometió 3 errores graves en un proyecto de cliente y lo despidieron. Bebí un sorbo de mi café recién hecho y observé a los gorriones reunirse fuera de la ventana de mi cocina. ¡Qué lamentable! Muy lamentable. Papá, su voz temblaba de incredulidad. Scott llevaba 6 años en esa empresa. Dependemos de su salario. ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado hoy? Tu marido tomó su decisión en la cena de Acción de Gracias, Cale. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Por favor, susurró. Llama al señor Palmer y dile que fue un error. Dile al banco que descongele nuestras tarjetas. Podemos arreglarlo. Me temo que eso no es posible. Colgué y regresé a mi periódico. El mercado bursátil iba en alza. Mi portafolio había subido un 2% ese trimestre. El miércoles trajo consecuencias más profundas. Margaret Wells llamó para confirmar que el congelamiento de cuentas estaba completo. Acceso a crédito suspendido hasta que se resuelvan las deudas, reportó con eficacia profesional. El señor Martin intentó retirar efectivo ayer, pero fue rechazado. Ha solicitado 3 reuniones con la gerencia. El plazo sigue siendo de 10 días, ¿correcto? Así es. 12 de diciembre para el pago total de $34,000 más intereses acumulados. Esa tarde Cale llamó de nuevo, más frenética que antes. Papá, congelaron todo. Nuestra cuenta corriente, ahorros, tarjetas. No pude comprar comida hoy. Emma me preguntó por qué lloraba en la tienda. Mi nieta, 8 años, rizos castaños como los de su abuela María. Ella no merecía este caos, pero Scott debió pensar en su familia antes de insultar a la mía. Son procedimientos bancarios estándar cuando un copropietario solicita la aceleración de deuda. ¿Copropietario? La voz de Cale casi se convirtió en un grito. Dices eso como si significara algo. Significa que soy dueño del 30% de tu casa, Cale. Que avalé la hipoteca cuando el crédito de tu esposo no alcanzaba. Que tengo autoridad legal para exigir la deuda de inmediato. Nos estás destruyendo. Tu esposo se destruyó solo. Yo solo estoy revelando la destrucción. El jueves por la mañana estaba regando las orquídeas de María cuando el teléfono sonó otra vez. El número de Cale. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Scott no ha dormido en 3 días, dijo sin preámbulos. Ha perdido 5 kilos. Se sienta en la mesa de la cocina mirando esos papeles legales como si estuvieran escritos en otro idioma. Quizás debería haber aprendido a leer antes de firmar documentos hipotecarios. ¡Basta! Su voz estalló al otro lado. Deja de ser tan cruel. Este no eres tú, papá. No es el hombre que me crió. Fui a mi estudio y me senté en el escritorio donde todo había comenzado. La foto de María me observaba con ojos suaves. Este es exactamente el hombre que te crió, Cale. Esto es lo que pasa cuando alguien confunde la bondad con debilidad. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que tu esposo entienda que los actos tienen consecuencias. Que comprenda que llamar basura inútil a alguien tiene un precio. Él sabe que estuvo mal. ¿De verdad? ¿Ha llamado para disculparse? ¿Ha reconocido que su comportamiento fue inaceptable? El silencio se extendió entre nosotros. Es demasiado orgulloso, admitió finalmente. Entonces que conserve su orgullo en otra casa. Papá, por favor. Te lo ruego. Esto solo va a empeorar, ¿verdad? Miré por la ventana el cielo gris de diciembre,
cargado de promesas de nieve. El invierno llegaba a Spokane, y Scott Martin estaba a punto de descubrir lo frío que podía volverse el mundo. Esto es solo el comienzo, Cale. El sábado por la mañana sonó el timbre mientras leía la sección de negocios. Por la ventana vi el Honda de Scott en mi entrada, el mismo coche que lo ayudé a reparar 3 años atrás con un préstamo de $8,000 que nunca devolvió. Scott estaba en mi porche con el aspecto de un hombre que había envejecido 5 años en 5 días. Su ropa le colgaba, el rostro demacrado y sin afeitar, y sus ojos tenían la mirada vacía de quien ha dejado de dormir. Leonard, necesito hablar contigo. Abrí más la puerta y señalé hacia mi estudio. Scott entró como un condenado que camina hacia su ejecución. Siéntate, dije, acomodándome detrás de mi escritorio mientras él permanecía de pie. Me equivoqué, las palabras salieron rotas, quebradas. Lo que dije en acción de gracias estuvo totalmente fuera de lugar. Has sido generoso con nuestra familia durante años y yo no tenía derecho a hablarte así. Me recosté en mi silla, sin decir nada. Leonard, te pido que detengas a los abogados y al banco. Pediré disculpas. Haré lo que quieras, pero por favor, no podemos perder la casa. Cale se está desmoronando, y Emma no deja de preguntar por qué su mamá llora todo el tiempo. ¿Entiendes tu situación legal, Scott? Tragó saliva con fuerza. Sé que eres dueño de parte de la casa. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría. ¿Qué más entiendes? Que el banco quiere $34,000 en 10 días. No tengo esa cantidad. No tengo nada. Su voz se quebró por completo. Perdí mi trabajo porque no pude concentrarme después de esos papeles. Todo se está derrumbando. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué un bloc legal y comencé a escribir con letras mayúsculas y precisas. Aquí están mis condiciones para detener los procesos legales. Scott se inclinó hacia adelante con ansiedad. Primero, te disculparás públicamente en la cena de Navidad, frente a todos los familiares que presenciaron tu comportamiento en acción de gracias. Está bien. Sí. Segundo, reconocerás que has sido financieramente irresponsable e ingrato durante 12 años de apoyo. Su rostro palideció, pero asintió. Tercero, firmarás un acuerdo escrito en el que nunca volverás a pedirme ayuda económica. Leonard, eso es. Cuarto, declararás públicamente que llamaste a tu suegro basura inútil y que eso fue completamente inaceptable. Scott me miró fijamente, comprendiendo poco a poco. ¿Quieres que me humille delante de todos? Quiero que digas la verdad delante de todos. Esto no se trata de una disculpa, escupió, con la voz temblorosa. Esto se trata de destruirme por completo. Dejé el bolígrafo y lo miré directamente. En la cena de acción de gracias tuviste una elección, Scott. Elegiste humillarme públicamente. Ahora tienes otra. Scott se levantó despacio, con las manos temblorosas de agotamiento o de rabia. No me arrastraré. No destruiré lo que me queda de dignidad solo para satisfacer tu sed de venganza. Entonces perderás tu casa. Quizás, pero no dejaré que me conviertas en algo patético. Caminó hacia la puerta, y antes de salir se giró. Me equivoqué al llamarte basura inútil, pero ahora mismo no estoy seguro de que seas mejor que yo. La puerta principal se cerró tras él con una quietud definitiva. Volví a mi escritorio y saqué el informe del detective James Connor. Scott todavía tenía algo de lucha dentro, un resto de orgullo que proteger. Era hora de quitárselo también. El lunes por la mañana abrí mi agenda en la sección de contactos profesionales. 35 años de relaciones de negocios extendidas en 12 páginas cuidadosamente mantenidas. Cada gerente de TI, director de recursos humanos y dueño de empresa que alguna vez se benefició de mis recomendaciones o asociaciones. Comencé con David Wells, de Northwest Tech Solutions. David, soy Leonard Green. Escuché en círculos de negocios que Scott Martin podría estar acercándose a tu empresa para empleo. Scott Martin, se oyeron papeles moverse. Sí, presentó un currículum el viernes.
Antecedentes técnicos sólidos. Me siento obligado a compartir algunas preocupaciones. Scott fue despedido recientemente por problemas de desempeño relacionados con manejo del estrés. Además, hay dudas sobre su responsabilidad financiera y su juicio bajo presión. Gracias por el aviso, Leonard. Lo tendremos en cuenta. Al mediodía había hecho 8 llamadas similares. Para el miércoles, Scott había sido rechazado por todas las grandes firmas de té en Spokane. El jueves por la tarde, Cale llamó. Papá, algo anda mal. Scott ha estado aplicando en todas partes, pero las empresas lo rechazan después de mostrar interés inicial. Es como si alguien estuviera advirtiéndoles de él. Dejé mi café y medité mi respuesta con cuidado. La comunidad empresarial de Spokane está muy conectada, Cale. La información sobre preocupaciones laborales viaja rápido. ¿Preocupaciones laborales? ¿Qué tipo de preocupaciones? Su despido reciente, su incapacidad para manejar presión, los problemas legales y financieros que enfrenta actualmente. Su voz se redujo a un susurro. Eres tú. Estás saboteando su búsqueda de trabajo. Estoy proporcionando información veraz para proteger a otras empresas de tomar malas decisiones de contratación. ¿Cómo puede ser tan cruel? Necesitamos ese ingreso. Emma necesita estabilidad. Scott necesitaba aceptar mis condiciones. Eligió el orgullo en lugar de la sensatez. Nos estás destruyendo sistemáticamente. Le estoy enseñando a tu esposo que los actos tienen consecuencias. La línea quedó en silencio por un largo instante. No dejaré que hagas esto con mi familia, dijo al fin. Si vas a librar una guerra contra mi esposo, entonces también es contra mí. Cale, no. Se acabó. Estoy cansada de elegir entre tú y Scott. Lo has hecho imposible. Lo elijo a él. El tono muerto resonó en mi estudio como una campana fúnebre. El viernes por la mañana llegó la pieza final. Richard Palmer llamó para confirmar que la demanda por cobro de deudas había sido presentada. La fecha de audiencia es el 15 de enero. Scott tendrá que comparecer y explicar por qué no puede cumplir con las obligaciones. ¿Y el plazo para la incautación de la propiedad? Si el tribunal falla a nuestro favor, que lo hará, podremos iniciar el proceso de ejecución hipotecaria en 30 días. Colgué y caminé hacia la ventana. Al otro lado de la calle, mi vecino colgaba luces de Navidad, preparándose para una temporada de reuniones familiares y tradiciones compartidas. Yo había perdido a mi hija, pero Scott Martin perdería todo. A veces la justicia requería sacrificio. María me lo enseñó cuando eligió luchar contra su cáncer en lugar de rendirse. Ella perdió la batalla, pero mantuvo su dignidad hasta el final. Scott no tendría tal lujo. Para Navidad entendería exactamente lo que sucedía cuando alguien llamaba basura inútil a Leonard Green. El lunes por la mañana llegó una llamada inesperada. El nombre de Marta apareció en el identificador a las 7:30, más temprano de lo que me había llamado en 15 años. Leonard, tenemos que hablar de lo que estás haciendo con Scott y Cale. Dejé mi café con cuidado. Buenos días para ti también, Marta. No me vengas con ese tono educado. Cale me llamó llorando ayer. Dice que estás saboteando la búsqueda de trabajo de Scott a través de tus contactos. Estoy proporcionando referencias laborales veraces para proteger a otras compañías de malas decisiones de contratación. Estás destruyendo a esa familia sistemáticamente. Su voz subió con una furia que rara vez le había escuchado. Scott cometió un error en la cena. La gente dice tonterías cuando está estresada. Pero lo que estás haciendo es cruel y vengativo. El martes llegó James, el hermano de Scott. Leonard, sé que Scott se pasó en Acción de Gracias, pero esto ha ido demasiado lejos. No puede encontrar trabajo en ningún lado en Spokane. Su familia va a perder la casa. Scott debió pensar en esas consecuencias antes de insultarme en mi propia casa. Estás castigando a Cale y a Emma por algo que hizo Scott. El miércoles llamó Paul. Te conozco desde hace 30 años, Leonard.
Esto no es propio de ti. Scott admitió que estuvo mal. ¿No es suficiente? ¿Se ha disculpado conmigo directamente? Es demasiado orgulloso. Entonces no lo siente lo suficiente. El jueves por la noche llamó Cristina, con la voz temblando de emoción. Señor Green, yo también tengo hijas. No puedo imaginar verlas sufrir por algo que dijo su padre. Por favor, por el bien de Emma, ¿no podría simplemente perdonar a Scott? Cada llamada se sentía como agua desgastando piedra. Para el viernes me descubrí mirando por más tiempo de lo habitual por la ventana de mi estudio, observando a los vecinos preparar la Navidad mientras mi propia familia se preparaba para la guerra. ¿Había ido demasiado lejos? La pregunta se colaba en mis pensamientos en los momentos de silencio. El insulto de Scott había durado 30 segundos. Mi respuesta llevaba ya 3 semanas de destrucción sistemática. Pero entonces recordaba su rostro aquella noche de Acción de Gracias, la mueca de desprecio cuando me llamó basura inútil, la satisfacción en su voz, como si hubiera estado esperando años para soltar esas palabras. Marta llamó otra vez el sábado por la mañana. La familia tendrá la cena de Navidad en mi casa este año. Estarán todos, excepto tú, a menos que detengas esta locura. ¿Lo eliges a él sobre mí? Elijo a Cale por encima de tu orgullo herido. El domingo por la noche, solo en mi casa decorada con los adornos de María, saqué el informe del detective James Connor, 11 páginas de engaño financiero, adicción al juego, deudas ocultas, planes de bancarrota que habrían destruido el crédito de Cale y el fondo universitario de Emma. La familia creía conocer la historia completa. Habían convertido a Scott en víctima y a mí en villano basándose en información incompleta. Faltaban 4 días para Navidad. Era hora de que conocieran la verdad sobre el hombre al que defendían. Tomé el teléfono y marqué el número de Marta. Cambio de planes, dije cuando contestó. Iré a la cena de Navidad después de todo. Y llevaré algunos documentos que quizás les interesen a todos. El 26 de diciembre llegó la vindicación en forma de una llamada de Richard Palmer. El tribunal ha acelerado nuestra audiencia para el 15 de enero. El juez Morrison revisó los documentos preliminares y no vio ninguna complejidad en el caso. Me recosté en mi silla de cuero observando la nieve caer tras la ventana de mi estudio. Ninguna complejidad porque Scott no tiene sustento legal. Exactamente. La copropiedad está claramente establecida. Las obligaciones de deuda están documentadas y el incumplimiento no tiene disputa. Esto debería ser directo. El 15 de enero amaneció gris y frío. El tribunal del condado de Spokane tenía la solemnidad adecuada mientras Richard y yo presentábamos nuestro caso. Scott estaba al otro lado de la sala con un defensor público que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. El juez Morrison revisó nuestros documentos con precisión meticulosa. Escrituras de propiedad, acuerdos hipotecarios, 12 años de registros de pago, estados de cuenta que mostraban la irresponsabilidad financiera de Scott. Señor Martin, dijo al fin, ¿disputa usted la copropiedad del señor Green sobre la propiedad ubicada en 1247 Miller Avenue? La voz de Scott apenas se oyó. No, su señoría. ¿Disputa su obligación de saldar la deuda pendiente de $34,000? No, su señoría. Entonces este tribunal ordena la satisfacción inmediata de dicha deuda o la pérdida de sus derechos sobre la propiedad. Tiene 30 días para desalojar. 3 semanas después pasé en auto por Miller Avenue y vi los coches del sheriff en la entrada de Scott. Camiones de mudanza cargaban muebles mientras los alguaciles supervisaban el desalojo. Scott cargaba cajas hacia su Honda con los movimientos mecánicos de un hombre roto. Cale estaba en el porche sosteniendo la mano de Emma. Ambas lloraban. Esa noche sonó mi teléfono. Papá, la voz de Cale era pequeña, incierta. Estuve leyendo los documentos judiciales, todos esos registros financieros. Sí. Nos apoyaste durante 12 años. Pagaste todo. El anticipo de la casa, las reparaciones del coche de Scott, mi cirugía, la ropa escolar de Emma, todo. Esperé en silencio. No tenía idea de cuánto sacrificaste por nuestra familia. Pensé
Pensé que solo estaba siendo cruel porque te hirieron los sentimientos. Y ahora entiendo que Scott y yo vivimos de tu generosidad todo este tiempo. Que en realidad nunca fuimos dueños de esa casa. Que sin ti la habríamos perdido años atrás. El silencio se extendió entre nosotros como un puente construyéndose palabra a palabra. Lo siento, papá. Te elegí a Scott sobre ti, y me equivoqué. Tú no estabas siendo vengativo. Solo estabas deteniendo la ayuda que dábamos por sentada. ¿Dónde vives ahora? En un apartamento de 2 habitaciones al sur de la ciudad. Es pequeño, pero es lo que puedo pagar con mi salario en la boutique. ¿Y Scott? Está roto. Se sienta en ese apartamento mirando las paredes. Creo que nunca entendió cuánto dependíamos de ti hasta que todo se perdió. Miré la fotografía de María en mi escritorio. Ella siempre había creído que la verdad se revelaba cuando las personas estaban listas para verla. Cale, hay algo más que necesitas saber sobre Scott. Algo que explica por qué su situación financiera era aún peor de lo que imaginabas. ¿Qué quieres decir? Ven a cenar el domingo. Solo tú y Emma. Hay un documento más que debes ver. El domingo por la tarde, Cale llegó a mi puerta con la pequeña mano de Emma entre las suyas. Mi nieta había crecido en los meses desde la última vez que la vi. Sus rizos castaños le llegaban ahora a los hombros, como los de María cuando la conocí. Gracias por dejarnos venir, dijo Cale en voz baja. Nos sentamos en la sala, donde el piano de María aún sostenía fotografías familiares de tiempos más felices. Emma jugaba en silencio con sus libros para colorear mientras Cale y yo hablábamos como adultos por primera vez en años. He tenido 2 meses para pensar en todo, empezó. Los documentos judiciales, los registros financieros, todos esos años en los que nos apoyaste sin que lo notáramos. Asentí, sin decir nada. Scott se equivocó al llamarte basura inútil. Yo me equivoqué al apoyarlo contra ti. Tú no estabas siendo vengativo. Solo detuviste la ayuda que habíamos dado por hecho. Y ahora entiendo que el respeto tiene que ser mutuo. Que ser familia no significa que Scott pueda insultarte sin consecuencias. Emma levantó la mirada de sus dibujos. Abuelo, ¿por qué papá ya no vive con nosotras? La inocencia de su pregunta volvió la sala más pesada de repente. Tu papá tomó malas decisiones, cariño, dije suavemente. A veces los adultos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando Emma volvió a sus dibujos, caminé a mi estudio y traje el informe del detective James Connor, las mismas 11 páginas que habían esperado meses el momento adecuado. Hay algo más que debes saber sobre los problemas financieros de Scott, dije, regresando a la sala. Cale levantó la mirada, expectante. Tu esposo tiene una adicción al juego. Ha estado apostando en línea por más de 2 años. Pérdidas de $28.000 completamente ocultas para ti. Su rostro se puso pálido. Eso es imposible. Le entregué el informe. Una cuenta bancaria secreta. Múltiples sitios de apuestas. Sesiones diarias mientras tú pensabas que trabajaba hasta tarde. Mientras leía, su expresión pasó de la incredulidad al horror y luego a algo parecido al alivio. Esto lo explica todo, susurró. Los cambios de humor, el secretismo con el dinero, la forma en que se ponía a la defensiva cuando preguntaba por nuestras finanzas. Planeaba declararse en bancarrota y arruinar mi historial de crédito para cubrir sus deudas. Cale dejó el informe a un lado y me miró con unos ojos que me recordaron tanto a los de María. Tú lo sabías desde el principio. Pudiste habérmelo dicho hace meses y todo habría terminado rápido. Necesitabas descubrir la verdad poco a poco, para comprender toda la magnitud de lo que pasó. No solo reaccionar a una noticia impactante. Entonces todo esto, las acciones legales, los contactos de negocios, hacer que lo perdiera todo, ¿no fue solo porque me llamó basura inútil? No. Se trataba de enseñaros a los dos que los actos tienen consecuencias. Que el respeto importa. Que la responsabilidad financiera importa. Que la honestidad importa. Emma levantó la vista otra vez.
¿Tú y mamá son amigos ahora? Le acaricié los rizos con suavidad. Somos familia, Emma. Y la familia se perdona cuando comete errores. Los ojos de Cale se llenaron de lágrimas. ¿Puedes perdonarme, papá? Ya lo hice. Pero las cosas serán diferentes de ahora en adelante. Reconstruiremos nuestra relación sobre el respeto mutuo y la honestidad. ¿Y Scott? Scott aprendió que llamar a alguien basura inútil tiene un precio muy alto. Por la ventana vi cómo la primavera llegaba a Spokane. El nuevo crecimiento reemplazaba lo que el invierno se había llevado. María estaría orgullosa. Había protegido a nuestra hija, le había enseñado lecciones importantes y había mantenido mi dignidad en todo momento. La justicia se había servido con precisión y paciencia. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que alguien enfrente las consecuencias completas de sus propias decisiones. Si esta historia te ha gustado, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.